Pero ahora tenemos que hablar en serio, chicos, porque lo tengo a nuestro queridísimo Paniza, que sigue en Cúcuta, así que realmente la situación es raro todo lo que está pasando. Es raro, pero se está acomodando un poco. De a poco se va acomodando. ¿En qué sentido? Se va acomodando, seguramente Paniza nos va a contar un poco más, no lo que tiene que ver con lo institucional, tal vez, no con lo que los venezolanos que estaban afuera esperando que caiga el gobierno de lo que había sido Maduro cayera, pero sí lo que tiene que ver con las relaciones internacionales entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos, en el sentido que se pusieron de acuerdo económicamente, se pusieron de acuerdo comercialmente. Anoche ya había varios barcos petroleros yendo. Sí. Estados Unidos se comprometió a comprarles el petróleo a precio competitivo. ¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos quiere de alguna manera es que no se lo sigan dando por 2 mangos a China. Entonces, no solo se lo va a comprar, sino que va a garantizar un buen precio competitivo y que eso llegue al pueblo venezolano. Yo quiero sumar... ¿Lo tenemos ya? Después contar. Dale. Hola, Guillermo, querido, muy buenos días. Hola, Yoyin, equipo, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mi amor, ¿vos cómo estás? Que te prendo la tele y te veo desde la mañana hasta la noche, mi cielo. Quiero saber cuál es el aire que se está respirando en este momento. ¿Cómo está la gente? Está en pausa Venezuela, está como en silencio, ¿no? Uno pensaba que posiblemente después mucha gente, ¿no? Un porcentaje muy alto de gente descontenta, obviamente, con el régimen chavista, iba a manifestar algún tipo de alegría o euforia después de lo ocurrido. Esto no ocurrió, o por lo menos fue muy leve, fue muy fugaz, algunas horas nada más. No dio tiempo a nada porque se está rearmando el gobierno chavista con la asunción ahora como presidenta interina de Delcy Rodríguez, y estas horas son cruciales para justamente saber este reacomodamiento, ¿no? Como ustedes contaban en el piso, ver si hay una suerte de conciliación entre lo discursivo del gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos, y en los hechos sobre todo. Algunos hechos se empiezan a conocer, algunas declaraciones pueden llegar a ser alentadoras. El cierre del helicoide, que es la prisión para presos políticos más importante de Venezuela, como si fuera posiblemente con mayor cantidad de denuncias por derechos humanos que tiene Venezuela. Por lo tanto, si esto es un anuncio ambiguo que se deja al pasar, es una cosa. Ahora, si es un hecho concreto que se traduce en una decisión política, bueno, la cosa seguramente puede cambiar, ¿no? Ojalá. Pía, le querías preguntar. No, Guille, ayer vos sabés que me fui a hablar con algunos venezolanos que viven acá para saber cómo es la situación. Lo mal que la están pasando las familias, los que están viviendo hoy en Venezuela, claro, que es una parte que nos estamos recordando, ¿no? El miedo, me contaban las mascotas, me contaba una chica que su mamá dice, mi mascota está a punto de morirse de la cantidad de ladridos porque dice que no salen de las casas. Estamos hablando de chicos de 10 y 11 años, me contaba de sus hermanitos, que todos tienen miedo. Que los precios, los productos de consumo, lo que subieron, paquete de arroz, $20. Claro, y el precio mínimo y el sueldo mínimo son 3, imagínate. Sí, la gente se está muriendo de hambre. Sí, es una cosa y acá mucha gente viene a comprar acá por la mitad, o 50% menos, y vienen a comprar y acopian mercadería y se la llevan cargada y vienen a la frontera. Y después está el fenómeno de mucha gente que vino a saludar a la familia, que viene al interior de Venezuela y se va por esta frontera, y nos cuesta esto, ¿no? Nos cuentan el miedo que hay, la tensión que hay, esto de los controles, los checkpoints en las rutas, y también, sobre todo en Caracas, el miedo que hay respecto del tema del control de los colectivos, que son los civiles armados del chavismo, históricos, ¿no? Que hacen control y patrullan las calles y te levantan los teléfonos y te borran, y tenés que tratar de borrar los stickers de Maduro, por ejemplo, o borrar las comunicaciones que tenés con tu familia, los audios. ¿Qué cosa espantosa? Te agarran el teléfono y te llevan detenido. ¿Y el laburo de ustedes, Guille, cómo vos has tenido grandes coberturas? ¿Cómo lo vivís en lo personal, lo profesional está? No, haciendo las cosas desde el punto de vista legal. Nosotros hemos hecho el trámite para lograr la visa de periodista, para tener el visado de prensa que nos acredite como prensa internacional y poder entrar a trabajar regularmente. ¿Pero a dónde? Que hicimos ayer, nos llevó toda la mañana, es en el Consulado de Venezuela, acá en Colombia. Hicimos un montón de formularios con un montón de fotocopias que acreditan que somos argentinos, que el pasaporte, el documento, para ver si de esa manera, con ese formulario, finalmente se nos sella ese formulario y nos llaman o nos mandan un mail para poder trabajar. ¿Eso significa que vamos a poder hacerlo?
No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Pero les dieron algún tipo, digamos, no de instructivo, pero digamos, supongamos que les dan este papel y que esto significa que pueden ingresar. ¿Va a haber determinadas zonas a las que puedan ingresar? ¿Qué les va a garantizar? Y por otro lado, si pudiste tomar contacto con los periodistas que habían estado presos y fueron liberados. Mirá, sí, empezamos por la última. Luis Carlos Vélez, un querido colega colombiano, ya está de vuelta en Bogotá, que había sido deportado también porque intentó cruzar, posiblemente con ingenuidad, para mostrar un poco lo que está pasando en San Antonio Táchira, que es la ciudad del otro lado del límite en Venezuela. Lo deportaron, le sacaron el teléfono y ya está en Bogotá trabajando. Ahora, respecto de las garantías que tenemos, ninguna. Nunca hay una garantía para trabajar en Venezuela. De hecho, en mi caso particular, no quiero ser autorreferencial, pero la última vez que vine con camarógrafo y asistente y nos quitaron los equipos, nos quitaron los teléfonos y estuve 2 días incomunicado, refugiado en la Embajada Argentina en ese momento, claro, para que había en contacto con el canal. O sea, eso fue deteriorándose. O sea, claro, la situación se fue agravando. Esto fue en 2016. Esto es mucho más grave todavía y si nos dan ese papel y si nos dan esa autorización, corre por nuestra cuenta qué hacer, si vamos a cubrir a Venezuela o no. La idea nuestra es hacerlo, pero la verdad es que sí, claro, no, y aparte los periodistas de allí, puede ocurrir trabajando. Los periodistas que están dentro de Venezuela también tienen mucho miedo. Porque los propios venezolanos, claro. Los venezolanos es una cosa que sí, es muy difícil. Lo que trabajar pasa es que, así, pobre. Ustedes realmente es de gran riesgo lo que estás haciendo. Vos sí, y es toda como la si gente fuera un de tu cronista, equipo. como si fuera un cronista de De guerra, guerra, digamos, sí, sí. Aunque no es una guerra, lo es. Tranquilamente. Guille, recién mencionabas que una de las cosas que se estaba dando era el cierre de este centro de detenciones allí en Venezuela. Todavía no hay información de qué va a suceder con los presos políticos, ¿no?, que tiene el régimen de Venezuela en estos momentos. No se habló nada, no hay novedades, ¿no? No, hay casi, bueno, la cifra oficial del Foro Venezolano habla de más de 900 presos políticos en ese lugar, el COVID en Caracas, que es un lugar tremendo, es un lugar dramático. La verdad que es un lugar que hemos visto de afuera y ya eriza la piel. No hay ninguna novedad, hay un anuncio, ya te digo, es un anuncio que quedó justamente en un titular, pero bueno, se espera un gesto. La gente empieza a creer o va a empezar a creer, entendemos nosotros, porque lo que hablamos con la gente, cuando haya gestos, cuando haya hechos concretos y decisiones políticas en sintonía entre Estados Unidos y Venezuela, porque si no, puede haber un quiebre interno. Nadie sabe si los Rodríguez, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea, pueden ser objeto también de una controversia o de un conflicto interno con, por ejemplo, el ala más dura, que es de Diosdado Cabello. Esto se está hablando permanentemente y no se sabe si esto puede conducir a algo concreto. No, y además el miedo que tienen los familiares. Ayer veía madres que no sabían si el hijo estaba preso o no, si estaba vivo o no. La incertidumbre de la gente. Eso es lo peor. Es una cosa espantosa. Y aparte ese centro de detención lo tendrían que clausurar para el resto de la vida y hacer de eso como se hizo acá con la ESMA. Lo porque que pasa realmente es que, eso es un horror. Digamos, si bien Trump ingresa al país por una cuestión que tiene que ver por un interés geopolítico, supuestamente en realidad es capturado Maduro como si fuera un narcotraficante, ¿no? Que más allá de que está cambiando esa causa, la fiscalía le está cambiando la carátula, etcétera, etcétera. La realidad es que de alguna manera Trump se termina instalando frente a los venezolanos que están fuera del mundo o frente a países como el nuestro como quien rescata a un país de un dictador. Pero la realidad es que todas las garantías que tendrían que estar dadas, como que, por ejemplo, no continúe esa dictadura, la gente pueda vivir en mejores condiciones, democracia, que se llame a elecciones, claro, etcétera, etcétera, eso no está garantizando y además eso no le interesa a Estados Unidos. Eso no es lo que le interesa a Estados Unidos, aunque sí debiera interesarle a Delcy Rodríguez. Sí. Recién, Guille, por ejemplo, con respecto a esto, mencionabas a Diosdado Cabello y justamente Donald Trump en las últimas horas dijo que si no coopera con esta transición que no se está dando, eso es cierto, también pueden llegar a ir por él. ¿Se menciona algo de dónde está, con quiénes está ahora este otro líder del régimen chavista, Diosdado?
Él se mostró en las últimas horas en una marcha cerca del Palacio de Miraflores, hubo una manifestación. Las manifestaciones no son las que realizaba la base histórica del chavismo, han mermado mucho en cantidad, en volumen, hay mucha menos gente. De todos modos, se moviliza a trabajadores del Estado, se moviliza a mucha gente. Y la verdad, la última imagen que se conoció de él fue cuando, después de esta confusión que hubo con estos tiroteos y las detonaciones, cuando había drones volando sobre el Palacio de Miraflores, rápidamente él salió a patrullar las calles en derredor del centro, la avenida Simón Bolívar y los lugares más icónicos de la capital. Él se mostró así, amenazante, enérgico, con guardias también armados. O sea, es un hombre realmente de mucho poder, es el hombre posiblemente más temible de Venezuela y sobre el cual, bueno, pesan un montón de denuncias. De hecho, Donald Trump ha dicho varias veces que si Venezuela no cumple con el mandato de lo que dice Estados Unidos, bueno, van a caer los que siguen, ¿no? Sí. Y los que siguen son aquellas personas que también están en la lista de enjuiciados, digamos, que también acompañan en la investigación judicial por narcoterrorismo al propio Nicolás Maduro y a su esposa, ¿no? Así que habrá que seguir de cerca a este personaje también. Bueno, Guillermo, querido, la verdad que felicitarte a vos y a todo el equipo y agradecer a Telefe Noticias porque el trabajo que están haciendo es absolutamente impecable. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Abrazo grande, abrazo a todos. Gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Déjame que cierre con esto, que me parece importante decir, que es lo que está sucediendo también en la frontera, porque Colombia está militarizando toda su frontera por temor a un éxodo masivo de venezolanos, por esto mismo que estábamos hablando, digamos. Están encerrados en sus casas, no sé si muertos de miedo, pero sí muertos de hambre. No, muertos de miedo, y te lo digo porque ayer me fui a ver a varias venezolanas para conocer su historia, que estaban en Argentina hace mucho tiempo, y cuando escuchás esas historias de chicas, estoy hablando de chicas jóvenes, de 20 y pico de años, que dejaron a su mamá, a sus hermanitas chiquitas, y dice, durante los primeros días, obviamente, del fin de semana, primero que no tuvieron comunicación con su familia porque se les cortó literal todo internet. tipo de comunicación. Todo tipo de internet, no podían comunicarse con esa familia. Acá aprendimos, porque lo supimos, de los 13 canales del Estado, de los cuales es lo único que tenían para ver. Tampoco podés ver eso, porque la comunicación no va a ser la realidad. Dice que se escuchan ruidos todo el tiempo, que no sabés si lo que está pasando es que están a los tiros, están aprovechando para robar mucho. Las vísperas de algo, claro, es lo que piensan, se viene ¿no? algo y no saben qué. Ver, no tienen ningún tipo de comunicación. No se sabe, aparentemente no. Va a haber una pelea interna y va a ser una especie de guerra civil, no se sabe. Va a haber una transición natural, tranquila. Parece raro, pero tampoco se sabe. Entonces, esa incertidumbre. Imagínate una chica viviendo acá, que tiene la mamá y el hermanito viviendo allá. ¿En qué momento cae una bomba? ¿Qué va a pasar? De arroz, Paulo, cuando ¿Te va a alcanzar a comprar? Es una situación de guerra total. Es la incertidumbre. Lo que les puedo decir es cuál es la situación concreta, que es que el presidente colombiano mandó a militarizar toda la frontera, o sea, Gustavo Petro, por la inestabilidad política del régimen chavista, y además también para que tengan una idea de qué es lo que está pasando con respecto a las otras Fuerzas Armadas del mundo. Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero de esta famosa flota fantasma que cambió de bandera en medio de la persecución de Estados Unidos. Quiero decir, más allá de Trump y del petróleo, todo esto tiene un devenir. Sumale a los rusos. Exactamente, tiene un devenir que es incierto y que genera miedo, que genera malestar y que puede generar un éxodo no sabes absolutamente hacia nada. Colombia, que también está siendo amenazado por Estados Unidos. Totalmente. Hoy Estados Unidos amenaza a cualquier otro país de la zona porque para Donald Trump, América en su totalidad es norteamericana. Sí, dijo que era el hemisferio. Era su hemisferio. Era su hemisferio. Bueno, hablando de la gente que está fuera del país, tenemos una venezolana querida, Ana Milagros Parra, que ella vive aquí, pero tiene familia en Venezuela. Hola, Ana Milagros. Hola, querida. Hola, bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, preciosa? Sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Cuándo te fuiste de Venezuela, hija? Hace 1 año y medio más o menos. ¿Y cómo estás viviendo todo este momento? Bueno, bastante incertidumbre, la verdad. Acá siento que se sintió mejor porque ustedes nos han recibido de una manera increíble, mejor que muchos países.
pero bastante incertidumbre a pesar de que hubo mucha emoción y la sigue habiendo porque sacaron a Maduro, ¿no? O sea, ver a Maduro esposado creo que es una imagen increíble para cualquier venezolano, pero obviamente tenemos incertidumbre de lo que viene después. Quitaron al dictador, pero dejaron una dictadora en Venezuela. Totalmente, ¿no? la vicepresidenta. Escúchame, mi amor, ¿y qué familiares tenés allá? A toda mi familia. Ajá. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo fueron hoy los primeros días o ayer, por ejemplo? Bueno, la verdad es que la mayoría de mi familia no está en Caracas. Entonces es como si no estuviese pasando nada. O sea, mi mamá me menciona algo muy por arriba, no les gusta hablar del tema. Claro. Cuando quieren hablar del tema me llaman por WhatsApp porque obviamente salen a la calle y voy a eliminar todos los chats de WhatsApp, voy a eliminar todas las fotos que tenga, el teléfono tiene que estar limpio porque están haciendo requisas en las calles y ya ni siquiera son uniformados, sino que son civiles con armas. Y nosotros le llamamos colectivos, que son obviamente mandados por el Estado, pero ahora no tienen reconocimiento con el uniforme. Están revisando carros, reportaron ya 2 detenciones porque les encontraron cosas en el teléfono. Y esto es algo pequeño comparado con la represión que vivimos después de las elecciones presidenciales. Y eso hay que resaltarlo, ¿no? Están todavía pensando qué hacer, cómo reaccionar en contra de la población, pero las detenciones arbitrarias no han parado. Pero, tampoco la persecución. Es increíble que vos no puedas tener una foto, un diálogo con tu mamá, con la gente que vos amás. Una dictadura. Pero es espantoso, tiene que borrar todo tu mamá y si vos le mandás una foto o algo, lo tiene que borrar. No, el tema es por WhatsApp, imagínate. todo lo que sea expresiones en contra del régimen y a favor de Estados Unidos, ¿no, Ana? Imagino que vos decías al principio, no les gusta hablar del tema. Imagino que no es que no les gusta, sino que temen por las consecuencias si les pasa esto, si las agarran con el celu, hablando con vos, hablando a favor de Estados Unidos y esas cosas, ¿no? Sí, claro. Incluso solamente hablamos mientras ella está en la casa, pero si están en la calle, esos son temas que no se hablan en público y si se está incluso mencionando algo al respecto es muy implícito. En la calle nadie habla de eso, especialmente en Caracas. Claro. No, y además que no sabés que, no que podés ellos van hablar. a tomar como algo amenazante, ¿entendés? Porque te voy a decir una pava. Sabes que hace muchos años, muchos años, que se está hablando mucho de la caída del muro, cuando estaba Berlín del Este y Berlín Occidental. Vos sabés que muchos niños, sin querer, lo que hacía la URSS, lo que hacía el SS era hablar con los chicos y les preguntaban, por ejemplo, qué veían en la tele, qué sé yo, y así se daban cuenta si consumían, o sea, si las familias eran pro-occidental o pro-comunista, ¿entendés? ¿Qué tipo de reloj? Los hacían dibujar un reloj, entonces se dan cuenta qué canal miraban en la televisión. Y esto es lo mismo, digamos, si vos de repente mandás una foto, te digo cualquier pavada, de la revista Vogue, quiere decir que vos accediste a Internet, vos no sabés qué chat el gobierno o la inteligencia venezolana puede considerar algo amenazante o algo... No, es arbitrario completamente. O sea, tenés que borrar todo. Escúchame, hijita, ¿y vos tenés hermanos mayores o menores? Menores. Menores. ¿De qué edad? Porque claro, son chicos que además ustedes se han educado con miedo. Y además, más allá... Claro. O sea, yo no nací en democracia, yo nací con Chávez en el poder, ¿no? Y literalmente vi cómo el país iba adentrándose a una dictadura de a poquito, ¿no? Primero empezaron cerrando canales de televisión, después vemos la represión en las protestas, hasta que llegamos a que se robaron estas últimas elecciones y tuvieron la ola represiva más grande que hemos vivido en la historia moderna del país. Claro, pero... ¿no? Entonces, sí, pero además decías, recién estábamos hablando, que como hay civiles también en la calle que están reprimiendo, ustedes no saben quién es el enemigo. Porque a lo mejor puede ser, no sé, un vecino tuyo. Creo que estamos tan acostumbrados que los identificamos muy rápido. Claro, pero esto es algo ya porque lo sabemos. Te das cuenta, ¿no? Porque civiles en la calle, ningún civil tiene una arma larga, ¿no? Claro. Pero ya sabes identificar quiénes están ahí porque están viéndote y los que van a reprimir. O sea, en concentraciones, desde hace mucho tiempo tú puedes identificar quiénes son, por ejemplo, de algún servicio de inteligencia y no son unos de los que están contigo. Y cuando son los civiles, que en este momento son los colectivos, están teniendo estos checkpoints en las carreteras y tienen armas largas. Y entonces a veces no sabe quién es el que, o sea, tienen una moto, ya tú sabes quién es
el colectivo, quiénes son Sí. los mandados por el Estado y quiénes son una persona normal en una moto. Ahora, Creo que ¿te pasó? es supervivencia. ¿Te pasó alguna vez, estando allí, de tener algún amigo que sea tipo espía, algo por el estilo? No, No. gracias a Dios no. Gracias a Dios. No. Y ahora después Pía, y después te quiero preguntar otra cosa. Sí, dale, Pía, dale, seguí. Ana, por un lado contás todo esto que pasa y por otro lado, ¿cómo combina esto de, supongo que el laburante tiene que salir a laburar igual, ¿no? Tiene todo que salir de su casa con este miedo, abrir su local, digamos, la rutina, ¿cómo sigue? O sea, la rutina en Caracas, si tienes que ir a trabajar, vas a trabajar y lo haces con miedo. Si tienes que salir, vas a salir y lo haces con miedo, con precauciones. Claro. Ahora todo el mundo tiene que tener un protocolo de seguridad Sí. que va con la mano con lo que le dije en los chats, por ejemplo, Sí. de enviar una ubicación a las personas como que, mira, estoy saliendo de mi casa, aquí está mi ubicación. Yo te llamo cuando llegue, porque si no llego me pudo haber pasado algo en el medio. Claro, te pueden Pero haber detenido. tiene que comer. Claro, la ubicación en empleados tiempo real. públicos están obligados a ir a trabajar. Los empleados públicos están obligados a ir a trabajar. Ana, algo que hablábamos recién y lo contabas, Pía, que se dispararon los precios. Vos decías que tu familia no está en Caracas, está en otra ciudad. ¿También en otras ciudades pasó lo mismo? Que decías que un paquete de azúcar pasó De arroz, $20. $20 en estos últimos días. Bueno, eso sí que no te lo puedo confirmar porque el venezolano y con respecto al dólar todo cambia todos los días y le pierdo el ritmo. Pero sí voy a decir que el Caracas, Maracaibo, que es donde está mi familia, está carísimo. O sea, puede costar eso, me lo está diciendo y no me sorprende. No te sorprende. O sea, son precios iguales o un poco más altos que acá. Nosotros tenemos la información que el sueldo mínimo, digamos, son $3, pero más allá de ese caso extremo, quería que me cuentes cuál es la situación de un venezolano promedio hoy. ¿Le cuesta llegar a, digamos, le cuesta comer hasta fin de mes? Directamente sabemos que no come. Hoy están pudiendo trabajar. ¿Cuántos son más o menos los sueldos? Pues es muy difícil tener esa información desde acá. Es muy difícil porque oficialmente no hay cifras. Hay pocos medios y pocas organizaciones que se encargan de sacar las cifras, pero más del 90% de la población venezolana vive en pobreza. Y esos son datos que tenemos desde hace mucho. Y como más o menos el 60% vive en pobreza extrema. Y los demás son los que se concentran usualmente en las ciudades grandes, están en Caracas, están por ejemplo, en Maracaibo. Pero el sueldo mínimo sí son $3 y el gobierno lo que hace es dar bonos que no entra en un salario, no está y con esos bonos comen, les dan comida, digamos. ¿Cómo hacen para comer? A mí, digamos, porque más allá de vivir, que es una cosa, sobrevivir es otra, pero subsistir, que creo que es ni siquiera lo que está pudiendo hacer hoy el pueblo venezolano, digamos, ¿cómo comen? Me preocupa solamente la comida, ya ni siquiera las condiciones sanitarias, mirá lo que te digo. Sí, la cosa es que ya desde que hicieron las sanciones, ellos tuvieron que obligarse a abrir el mercado en el sentido de que allá todo se compra en dólares. Incluso el dólar ahorita está tan inestable que ahora todo es en euros. Y el cambio es en euros. ¿Cómo es eso? No lo sabía. El cambio es en euros porque está el dólar muy inestable. Mirá vos. El dólar ya no es lo mismo, entonces dice, bueno, el euro está más alto. Entonces todo se calcula alrededor del precio del euro. Entonces te pagan por bonos en dólares, o sea, lo calculan en dólares y tú lo cambias y ves cómo pagas en bolívares o en dólares al precio del euro. Ahora, entonces tenemos una población que por lo menos puede ganar $300, $400 y máximo ponte $500 y les alcanza más o menos a la canasta básica. Pero claro, eso no si el quiere arroz decir sale 20, sí. Escúchame. Sí, pero no es como que, mira, puedo ir a comprar ropa, mira, que puedo ir a salir al cine. Eso no son cosas que uno piensa usualmente cuando estás en el umbral de la pobreza. Tú compras tu comida, si se te daña algo en la casa, ves cómo vas a hacer para ahorrar 2, 3, 4 meses para poder pagar algo y arreglar tu casa. O sea, son sueldos mínimos que en comparación, cuando estábamos, por ejemplo, en 2017, que había desabastecimiento, era peor. Ahora ves los anaqueles llenos, pero solamente un porcentaje pequeño de personas son los que pueden darse el lujo de hacer el mercado grande. Escúchame, hijita, y por ejemplo, ¿tu familia cómo está formada, tu grupo familiar? Tengo a mi mamá y a mi hermano y a mi abuela. ¿Y tus hermanitos? Hermanos más chiquitos. Un hermano que ya es grande, tiene 20 y algo. Ajá. O sea, son tres, 4, tu mamá, tu hermano y tu hermano. Sí. ¿Y cómo hacen para comer, mi amor?
Bueno, mi mamá y obviamente yo le envío dinero y mi mamá ahorita tiene un trabajo que le permite, por ejemplo, comprar la comida normal, pues, y también mi hermano, pero igual no es una condición en la que yo te digo, mira, se pueden dar lujos ni nada por el estilo. No. Y no tenés inconveniente al girarle dinero. Bueno, inconveniente es que obviamente tengo que yo pasarle de mi dinero, que aquí también las cosas son caras y le tengo que enviar. Pero No, digo, pero no, digo, bancariamente. pero para hacer todo el trámite, ese dinero sí le llega a tu mamá No, sin porque inconvenientes. allá estamos dolarizados. Ujú. Entonces ya estamos acostumbrados a tener nuestra cuenta bancaria en Estados Unidos, la mayoría, o sea, no todos, obviamente, yo estoy hablando desde un punto de privilegio, en el que yo puedo cambiar los bolívares porque tengo una cuenta y después se los paso a ellos. O sea, eso ya estamos también entrenados para eso. Y Ana, ¿cómo es el contraste? Porque hablábamos del 90% de la población debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo es el otro 10%? ¿Qué tipo de vida tienen? Si se los ve habitualmente, ¿está esa diferencia social en la calle? ¿Y quiénes son? Imagino que gente del régimen chavista, empresarios que también estén prendidos. ¿Cómo es tan marcada esa diferencia? No tienen que ser activamente chavistas, son personas que están en barrios populares, que también muchas veces están sujetos al control de algo que se llama la jefa de calle, que es, mira, si tú no me apoyas en lo que hago, no te doy la bolsita de comida, que es comida, a ver, son puros carbohidratos, no te van a dar proteínas. Claro, te o sea, la dan, un puntero acá. O sea, son personas que todos los días tienen que ver cómo comen 3 veces al día, incluso a veces no comen 3 veces al día, No, bueno, eso incluidos es un lujo. niños que porque no pueden ir al colegio porque no pueden comer. Claro. O sea, si no puedo comer 3 veces al día, ¿cómo voy al colegio? Y el colegio no tiene agua. Y los profesores están dando 3 materias al mismo tiempo, 4 materias al mismo tiempo, porque los profesores tienen que trabajar en otro lado porque los colegios no les pagan. Ahora, O sea, vemos los colegios están funcionando normalmente. Pía. No, pero O sea, los eso. colegios funcionan y estoy hablando de la población, la mayoría de la población que es clase baja, clase media baja, porque incluso la clase media está tratando de poder mantener un estilo de vida mínimo, ¿no? Y estoy hablando de las grandes ciudades, no te puedo mencionar las que están, mientras más te alejas de Caracas, menos calidad de vida tienes, porque aparte estamos hablando de los servicios públicos, ahí no importa la cantidad de dinero que tú tengas, si no te llega agua, no te llegó agua. No hay red. Si se fue la luz, se fue la luz. Si no tienes gas, bueno, mira, ve a ver cómo vas a hacer. O sea, por ejemplo, en Maracaibo hay una crisis eléctrica desde hace 2019 o antes, en donde puedes pasar diariamente 5 o 4 horas sin electricidad. O puedes esperar una semana para que te llegue el agua una vez a la semana. O sea, la crisis de servicios Es una públicos está barbaridad, es una barbaridad. Están viviendo de una manera infrahumana. Sí, bueno, Pía. de esto me quiero sumar, Geo, pues nos están viendo un montón de venezolanos, Ana, y gente que quiere contar sus historias de sus familias que tienen. Acá hay una en Liceo La Pía, tengo a mi familia que está en la provincia, no en la capital, que es el centro de los ataques. Hablé con ellos y todos me dijeron lo mismo. No entiendo cómo pueden decir que no salen a festejar. No pueden, palabras exactas. Si salen a festejar por la captura, los desaparecen. Están a resguardo, dicen, y no salen por el miedo que tienen. Es un pueblo totalmente oprimido y sin posibilidad de expresarse. De estos miles de mensajes de los familiares, de lo que los familiares, así como contaba Ana, yo contaba la experiencia que tuve ayer, ¿qué pasa de quienes han dejado a su familia allá? Porque una cosa es lo que uno cuenta y a partir de ahora, ¿qué pasa estos días? Pero mientras tanto, tenés que vivir, Ana, y ver qué es lo que pasa en el día a día, porque hay chicos chiquitos, como decíamos, escuelas, el trabajo. No, y niños que están además subalimentados, porque no están bien alimentados. Claro. Entonces esos niños que van a tener problemas, obviamente, porque para el desarrollo de su cuerpito, de su cerebro, ¿sí? Y cuando llegaste acá, ¿cómo te sentiste? Quiero saber esa diferencia. Bueno, yo primero estaba en Bogotá. Sí. Y me vine acá porque pasó un evento en Bogotá, igual no me daban papeles, la verdad, cuando estabas mencionando lo de que Gustavo Petro estaba militarizando las fronteras porque tenía un éxodo masivo de venezolanos, me pareció tan hipócrita, porque él es un presidente que no reconoce la crisis venezolana, que evidentemente está ideologizado y apoya, o simplemente por omisión apoya la dictadura, está ideologizado totalmente. Si no reconoces el problema político, no vas a reconocer ni a proteger a los venezolanos en tu territorio. Entonces estás militarizando porque hay una amenaza de Estados Unidos y porque quieres hacer show o porque de verdad estás pendiente que haya un éxodo masivo. Ya el éxodo masivo pasó, siguen pasando venezolanos. Colombia es el país donde hay más venezolanos
y no hay protección del Estado de ninguna manera, no hay manera de que te den una regularización, que puedas trabajar, eso lo pasó en el gobierno anterior. Entonces quería decir muy hipócrita por parte de Gustavo Petro. Y cuando llegué acá el cambio fue, o sea, increíble, o sea, allá en Colombia hay mucha xenofobia y acá nos recibieron, o sea, la verdad para mí fue muy ajeno ver que la gente me saludaba en la calle y se emocionaba y decía, ay, eres venezolana, ¿cómo estás? O que fui a los entes públicos y no había maltrato, ¿sabes? Y que todo el mundo acá nos recibe muy bien y hay una vibra totalmente distinta. ¿Y enseguidita conseguiste trabajo? Yo trabajo online, o sea, trabajo remoto, así que no busqué trabajo acá. Ajá. ¿Para dónde trabajas? Tengo independiente, tengo un podcast, así que deberían verlo, porque hablamos de política. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama A Medias Podcast y tenemos 3 años haciéndolo, lo empecé a hacer en Venezuela y después nos tuvimos que ir, pero lo seguimos haciendo, entrevistando a muchos especialistas y a literalmente analizar todo lo que está pasando. Claro, y vos qué análisis hacés, viste, ahora se habla un poco de la resistencia de Diosdado, justamente, ahora yo también me mareé un poco con lo de Delcy, que al principio, bueno, Trump dijo, va a ser ella la transición, en medios locales salió a decir, a Maduro lo secuestraron, él es el jefe de Estado de Venezuela y sus derechos fueron vulnerados. ¿Cómo te parás vos ahora en esto con, bueno, tu análisis político de esto que va cambiando todos los días? Claro, a ver, primero que hay que decir que Nicolás Maduro era un presidente de facto en el sentido que él se robó unas elecciones con violencia metiendo a 2.000 venezolanos presos después que ganamos las elecciones. Nicolás Maduro es un dictador, no es un presidente, igual que Delcy Rodríguez. La presidenta, ok, si quieres darle el título de jefa de Estado, perfecto, pero ella es una dictadora, es una presidenta de facto, ¿no? Y hay que verlo, que si lo secuestraron, no, fueron a buscar un criminal, fueron a buscar a una persona que utiliza el Estado para economías ilícitas y que absolutamente nada de lo que hace es a favor de la población. Así que si tú le preguntas a cualquier venezolano, ninguno va a criticar que se hayan llevado a Maduro. Ahora te hago esta consulta claro. como analista política en cuanto al derecho internacional, digamos, y el quiebre o el punto de quiebre que la manera en que fue sustraído, más allá de que comparto todo lo que decís sobre Maduro y sobre, digamos, la dictadura, etcétera, etcétera, ¿te parece que era la manera de hacerlo? ¿Justificás la manera de hacerlo? ¿Hubieras preferido que sea de otra manera? Es que no hay otra manera. Ese es el problema, ¿no? Que veo mucho esa narrativa del derecho internacional, ok, ¿por qué no utilizaron ese mismo argumento cuando pasamos décadas gritándole al mundo que necesitábamos ayuda? ¿Qué pasó con el derecho internacional cuando en las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024 estaban matando gente en las calles? ¿Dónde estaba la comunidad internacional? ¿Por qué sirve el derecho internacional cuando pasa esto en contra de un dictador y no abrieron la boca y no alzaron la voz por Venezuela en las últimas décadas? ¿Cómo? O sea, si usted me pregunta cuál era otra forma, no había otra forma. Los venezolanos hicimos absolutamente todo por vías pacíficas e institucionales. ¿Y cómo respondió el régimen? Metiéndonos presos, torturándonos, porque para que la gente que nos está viendo que no sepa, el centro de tortura más grande de Latinoamérica está en Caracas. Sí. Y esto es uno de todos los que hay, porque hay centros de tortura clandestinos, hay cárceles donde también se tortura, incluso son diferentes tipos de tortura dependiendo de la cárcel. Entonces cuando dicen, no, los venezolanos tuvieron que hacer algo para sacar a Maduro, lo hicimos absolutamente todo. Busca en internet, busca, instrúyete sobre la historia venezolana y la resistencia de la sociedad civil venezolana antes de que empieces a hablar desde un lugar con perspectiva muy estadounidense, porque voy a criticar a Trump por lo que hizo. Aquí obviamente no estamos justificándolo en cómo es él, ¿sabes? Como que la gente piensa mucho, bueno, yo amo a Trump y soy pro Trump porque sacó a Maduro. Nosotros lo podemos criticar. También tenemos miedo de cómo se está desenvolviendo las cosas. Claro, eso te iba a preguntar. Más allá de la tranquilidad. Ay, perdón, pero... No, dale, pregúntale porque tengo un médico... Más allá de la tranquilidad, y entiendo del alivio de que hayan sacado a este personaje de allí de esta manera que tal vez haya sido la única, ¿eso te genera algún tipo de tranquilidad, certeza o garantía en tanto y en cuanto a lo que va a suceder a partir de ahora? No, la verdad no. Creo que lo que hicieron fue abrir una puerta a una transición que no sabemos hacia dónde va. Porque tú puedes tener una transición no necesariamente a la democracia, sino que se reequilibre el sistema autoritario. La cosa es que ahorita están bastante débiles y estamos en un proceso de transición que no sabemos hacia dónde. Los venezolanos estamos llenos de incertidumbre.
¿Qué va a pasar después? Claro, mi amor. Quiero sumar, por favor, Anita, no te vayas, porque es tan importante tu testimonio, mi amor. Quiero sumar a Ian Álvarez, que es un doctor que ha fundado la Asociación de Médicos Venezolanos, que está aquí en la Argentina, ¿sí? Hola, Ian, muy buenos días. Hola, Georgina, buenos días. Gracias por la llamada. No, por favor, quería preguntarte, bueno, ¿cómo viviste, cómo vivías allá, cómo podían trabajar y cuándo decidiste venir acá? Quiero que me cuentes bien eso con lujo de detalles. ¿Cómo hacían, cómo vivías allá? Bueno, fíjate, yo migré a la Argentina en el 2017, justamente en esa crisis política y social que se vivía en el país en ese año. Vivíamos en ese momento la crisis de escasez de alimentos y la falta de insumos en los hospitales de todo tipo, que era bastante fuerte. De hecho, ese fue el año donde más personal de salud migró o salió de Venezuela por esta situación. Nosotros, en el hospital donde yo trabajaba, yo trabajaba en el hospital público más grande del estado, de la provincia, de donde yo soy. Y nosotros en el hospital, en la emergencia, no teníamos guantes, no teníamos jeringas, no teníamos medicamentos. Y veíamos cómo la gente, porque a los hospitales públicos sabemos que va la gente de menos recursos. Obvio, sí. No tenía absolutamente nada. Nosotros teníamos que pedirle que llevaran todo y obviamente no tenían cómo llevarlo. Mucha gente murió en ese año. Sí. Yo salí del país, obviamente fue un cúmulo de cosas, fue la parte económica, los profesionales no ganábamos lo suficiente para subsistir, para comprar la canasta básica. ¿Cuánto ganabas, por ejemplo? En ese momento pasa que ha cambiado mucho el tema monetario en Venezuela, pero en ese tiempo eran aproximadamente menos de $5 lo que uno ganaba por el sueldo del $5 al mes. ¿Por mes? Menos de 5 por mes. ¿Y cómo hacías para vivir, mi amor? Vida, yo vivía en casa de mis padres, ¿ok? Me ayudaba mi mamá, porque yo en ese momento estaba haciendo un posgrado. Había comenzado ese año a hacer un posgrado de cirugía general. Y bueno, vivíamos con lo poco que teníamos. En ese momento les recuerdo que era la escasez donde se hacían filas de días para poder tener un paquete de harina pan, para poder comprar un pollo, para poder intercambiar, si ese día te tocaba hacer la fila para comprar un paquete de granos y no querías comer granos, pues lo intercambiabas con un vecino por un paquete de harina. O sea, era una situación bastante difícil que contarla. A veces no dimensionamos, sino quienes lo vivimos en ese momento. Más allá de eso, se vivía una crisis política bastante fuerte y bueno, me llevó a emigrar porque fui parte de las protestas, fui detenido en el 2017. Por protestar en contra de este régimen de Maduro. ¿Fuiste detenido? Sí, fui detenido en julio del 2017. En el contexto de la protesta. Ajá. ¿Y te lastimaron, te hirieron, te hicieron algo? Por suerte, yo corrí con la suerte de que solo estuve varias horas, un día detenido. Más allá de los insultos, de lo que llamamos la tortura psicológica, nos amenazaban, nos quitaron primero todos los celulares, la documentación, nos dejaron incomunicados, de cuclillas, agachados por todo ese tiempo que estuvimos detenidos, amenazando que nos iban a llevar a la justicia militar, siendo nosotros civiles, que nos iban a procesar por la justicia militar y que nos iban a trasladar a Caracas. Esas eran las amenazas, por suerte. Y creo en eso, en alguien superior que nos ayudó y pues nos liberaron ese mismo día, pero la tortura psicológica sí existió. Claro. Y los tratos crueles. Y el miedo, amenazas, sí. La liberación y el terrorismo de Estado, eso es terrorismo. Eso es horrible, que es espantoso. Lo que pasa es que la operatoria, si bien dentro del helicoide funciona bastante similar a cómo funcionan los centros de detención clandestinos que hubo acá durante la dictadura, estos amedrentamientos, ¿no? Esta especie de tortura psicológica constante a la población realmente es algo tremendo. Escúchame, y cuando llegaste acá, ¿tuviste que rendir materias y todo para poder ejercer acá, convalidar tu título? Sí, en ese momento cuando llegué a la Argentina, nosotros los venezolanos teníamos que hacer un proceso de reválida que tardaba algunos años. Ajá. En ese momento
con toda la migración que estaba llegando a la Argentina, la mayoría profesionales, me reuní con varios compañeros, nos reunimos varios compañeros venezolanos, colegas venezolanos, y decidimos crear la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. Muy bien. ¿Okay? Y comenzar a reunirnos con muchas autoridades de acá de la Argentina. En ese momento estaba el gobierno de Mauricio Macri. Nos comenzamos a reunir con autoridades de migración, autoridades del Congreso Nacional. La verdad que en ese momento, y todavía, hay autoridades o líderes de acá de la Argentina que estaban enterados de la situación de Venezuela. Nosotros les mostramos cuántos médicos venezolanos estaban llegando. En ese momento éramos más de 1.500 médicos venezolanos que estábamos aquí en la Argentina. Sí, hubo un momento, no sé si recuerdan que hubo un momento que había mucho médico venezolano atendiendo en todos lados. Sí. Pero por otro lado no tenían un resguardo, tenían que hacer algo. Claro, tenían que hacer, obvio, Obviamente. Me quedo, Ian, Sí. Me quedo, Ian, con la etapa en la que viviste en Venezuela antes de emigrar. Obviamente vos fuiste testigo de esto, que no alcanzaba para comprar, lo que decías, los sueldos. Eran $5, dijo recién, ¿no? Y no se alcanzaba para comprar. ¿Cómo es el tema? Vos decías que vivías con tus papás. Todavía no se lo preguntamos a nadie, o por lo menos no lo escuché. ¿Cómo es el tema bien de las propiedades allá? O sea, alquilar cuando tenés esos ingresos es imposible. ¿Cómo se...? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Cómo hacen? ¿Viven en la casa todos con sus padres? ¿Se juntan entre varios? ¿Cómo se hace? ¿Hay gente que es propietaria o no? Sí, actualmente la mayoría del que puede vive con sus familiares. ¿Okay? En una casa alquilar obviamente es imposible con los sueldos que hay en Venezuela. Obviamente ahora con todo el tema de que se dolarizó la economía, más allá de que no sea oficial, pues la gente busca ingresos fuera de tu otro trabajo, de tu trabajo principal o del trabajo del Estado. Haces trabajos privados. Pero en ese momento, cuando yo todavía estaba en Venezuela, pues la mayoría vivíamos con nuestros padres, obviamente no podemos pagar un alquiler. De hecho, recuerdo muy bien... ¿Y el que no es propietario cómo hace? Fíjate, allí, actualmente no sé cómo están haciendo, pero en ese momento muchos que eran de otras provincias, a veces muchos vivían con compañeros y otras veces en algunas residencias donde obviamente el alquiler es mucho más bajo, pero compartías habitación con otras personas, como una pensión, es correcto. Claro. Y también el miedo, se junta en esto de las viviendas, cuando de dejar Venezuela, venirte a la Argentina y decir esa casa, dejársela a alguien para que alguien te la vea, para que no se meta nadie a vivir ahí adentro. Sí, mucha gente lo que ha hecho es dejar a algún familiar cercano para cuidarla, porque también tenemos información o no hemos visto historias de casas que son tomadas por agentes del terrorismo, es correcto. Escúchame, y Ian, y me imagino que vos como médico allá habrás visto historias tremendas, ¿no? De sentir una gran impotencia, porque si la gente que no tiene recursos va al hospital para tratar de atender, si no tienen jeringas, no tienen gasas, no tienen antibióticos, ¿cómo hacían? Eso era muy impactante y de verdad te daba mucha impotencia, porque tú para lo que te formaste, que es ayudar a sanar, sin los implementos necesarios o los más esenciales, no podías hacer mucho. Entonces, ver que llegaba al hospital alguien que necesitaba de la atención, pero que no tenía ni los recursos ni los materiales, y en el hospital, que debería ser la salud pública y para el pueblo, pues no tenía cómo ayudarlo. O sea, en ese momento se veía morir gente por una hipoglucemia, por el nivel de azúcar bajo en sangre, que es algo que lo puedes corregir en unos minutos. Claro. Y los veías morir porque no había nada para poder ayudarlos. ¡Qué desesperación y qué impotencia! Es correcto. Por eso es la indignación que yo he visto en estos días de muchos de mis compatriotas venezolanos cuando ven discursos o relatos que quieren maquillar la dictadura, mostrar a Maduro como a alguien pobre que, Dios mío, lo secuestraron, tanto dolor que ha sembrado, tantos crímenes que han cometido, tantas cosas que le han quitado a los venezolanos durante todos estos años. Por eso cuando ven en las calles que los venezolanos, por un solo día, porque solo fue un día, que celebraron lo que ocurrió en Venezuela, y nos dicen que nos callemos, que somos unos vendepatrias, que no podemos celebrar la operación por la que capturaron a este criminal, la verdad me parece muy insensible, muy poco empático. ¿Pero quién les dijo eso? Porque acá tienen todo el apoyo nuestro. Sí, no. Y ustedes, y por eso te agradezco, Georgina, esta llamada,
y que pongas no solo mi relato, sino el de todos los venezolanos, que cuenten la historia. Estas ventanas como la que tú estás dando hoy, le agradecemos muchísimo porque toda la comunidad argentina tiene que escuchar lo que nosotros hemos vivido en primera persona, porque no nos lo contaron. Sí, realmente, bueno, te deseo todo lo mejor. Ya estás acá, viviendo acá en libertad, en democracia, y esperemos que ustedes puedan lograr esa democracia tan anhelada, que por lo que han luchado durante tantos años y por lo que siguen luchando. Estamos todos los argentinos rogando y bregando para que ustedes realmente la puedan obtener y se pueda lograr y puedan vivir en paz. Así que muchísimas gracias. Un beso para vos, para todo el grupo de médicos venezolanos. Y Ana Milagros, que estás ahí, nos estuviste esperando, mi amor. Te deseo todo lo mejor, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo grande y cuenten con nosotros, ¿sí? Gracias a todo el pueblo argentino por la solidaridad. Un beso muy grande. Dios mío, ¿cómo vive esta gente tantos años con tanta tortura? Increíble. Porque son muchos... Vidas separadas. Sí. No, es terrible. Es tremendo, vivir con miedo y esa incertidumbre. Bueno, y hablando de vivir con miedo, chicos...